ahora sí. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto al tema 1? Es célula, teoría celular, diferencias entre célula procariota y eucariota, diferencias entre la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y algunas de las estructuras, en este caso el núcleo y las funciones fundamentales del nucleolo. ¿Ok? Disculpe, profe, o sea, el nucleolo es lo mismo que el núcleo, ¿verdad? Nada más que así lo van a llamar en el examen. No, el núcleo, el, el nucleolo, uy, el nucleolo, no sé si lo logran ver acá, voy a marcarlo aquí. El nucleolo está aquí. O sea, estoy poniendo en círculo en la estructura, pero es esta. ¿Sí? Ese es el nucleolo. Y el nucleolo está dentro del núcleo. ¿Sí? Este es el nucleolo, el que vemos acá, el que estoy poniéndole la X. Y el nucleolo a su vez está dentro del núcleo, de la célula. ¿Sí? De todas las estructuras que les pueden preguntar de la célula, si perdón, del núcleo, si les preguntan algo del núcleo, generalmente la respuesta va a ser nucleolo o la función, ¿ok? Y es la que tiene que ver con el funcionamiento del ARN, con la actividad de síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque el nucleolo es una de las últimas estructuras que se ha descubierto. En la medida en que ha mejorado, acuérdense que lo que vimos en el video decía que en lo que se creó el microscopio, ya se empezaron a ver estructuras, ¿se acuerdan que se veían las bacterias de la boca y todo eso? Y el microscopio ha evolucionado. Ya existen microscopios electrónicos. En esa época no existían microscopios electrónicos. ¿Y qué dio la cabida a los microscopios electrónicos? El descubrimiento que se hizo del átomo y de las partículas subatómicas. Entonces, en la medida en que ha mejorado la tecnología y en la medida en que la ciencia aporta más información, más conocimiento, en esa medida se descubren nuevas, nuevas cosas. No, no sale en el examen. El transporte celular no sale en el examen. Solía salir, pero ya no. Entonces, aquí además tienen una práctica, pero es que tiene lo de transporte celular. Entonces, mejor lo dejamos así. Era para cerrar el tema, porque el nucleolo no lo compartimos la semana pasada. Más que todo por eso, como que retomé lo que vimos la semana pasada y le incluí esta última parte que se refiere al núcleo. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bienvenidos. Ya se conectaron más personas. Entonces vamos a dar inicio al tema número 2, que es el que relaciona la ciencia con la tecnología. ¿Me avisan por favor si escuchan el audio? Es una música de fondo que tiene el video. Sí, sí, te escucho.
Ok, quiero detenerme aquí para preguntar. Vean, lean lo que dice allí la información. La ciencia siempre se va a referir a, ¿qué dice esa información de la ciencia? ¿Quién por favor puede leer lo que dice la pantalla? Yo, profe. Adelante. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes. Entonces hay palabras claves ahí para ciencia. Conocimientos sistemáticos. ¿Por qué? Porque la ciencia utiliza un método. ¿Y cuál es el método de la ciencia? El método científico. Por eso es que son sistemáticos. Está estructurado. Y a partir de la ciencia se crean principios o leyes. ¿Ustedes se acuerdan de alguna ley en especial que no sea de derecho, ¿verdad? Una ley de las ciencias naturales. ¿Alguna que recuerden? La ley de la conservación de la materia, la ley de acción y reacción, el principio de La ley de incertidumbre. gravedad. Ajá. Bueno, es la ley de gravitación universal, pero sí, se simplifica Sí, ley yo de iba a decir gravedad. la de la materia también. Ajá, la ley de conservación de la energía o el principio de conservación de la energía. Entonces, ellos vienen producto de un estudio sistemático. Ciencia siempre va a relacionarse con conocimiento, ¿ok? Y es teórico. La ciencia es teórica, la ciencia me da información. ¿Qué podemos decir de la tecnología? Otro voluntario u otra voluntaria. Yo, profe, Adelante. la tecnología es la aplicación de los conocimientos científicos por medio de herramientas o procedimientos. Ok, la tecnología es algo práctico, ¿ok? Pregunto, ¿esta goma es tecnología? ¿Sí? Sí. Eh, ¿Esta cinta adhesiva es tecnología? Sí, también. Sí, porque aquí hay aplicados conocimientos y tiene una utilidad práctica, ¿ok? Y se hacen a partir de herramientas o procedimientos. Un lápiz es tecnología. Sí, claro. ¿Por qué pregunto todo eso? Porque resulta que nosotros ahora decimos tecnología y nos imaginamos puras computadoras. Sí, las computadoras, todos los dispositivos electrónicos, obviamente también corresponden con tecnología, pero no es la única tecnología a nuestro alcance. El televisor, las esponjas, si usted se para en el súper y ve las esponjas, hay infinidad de esponjas, cada una con su propia función. Todas sirven para limpiar, pero hay unas que sirven para limpiar más profundo, otras son solo de metal, otras tienen una parte de espuma, unas son más grandes, unas son más pequeñas, unas tienen doble cara. Igual cuando nos paramos a ver los detergentes, por ejemplo. En general, en ciencia hablamos de, déjame volver a leer el mensaje. Hay ciencias naturales y ciencias sociales. De hecho, también hay leyes en las ciencias sociales. La sociología, la psicología, también son ciencias, pero estudian el comportamiento de grupos sociales o de individuos. No solo químicos, también hay leyes en biología. Está
hay una, y es algo con los ecosistemas, es un principio de los ecosistemas que tiene que ver con cómo se gasta la energía de un nivel trófico a otro. Eh, También en física está la ley de Hooke. La ley de gravitación universal es de física, no solo química. En general, las ciencias naturales que estudiamos son tres. Hay más, pero estudiamos tres. Física, química y biología. Y si usted se va por geología, por ejemplo, ahí también hay principios y leyes. Pero básicamente estudiamos tres, las de biología, física y química. Aunque hay más en física, más que en química, hay más en física. Ok, retomando lo de la tecnología, entonces ahí aplicamos el conocimiento. Bien, porque hay preguntas que me van a permitir identificar si se trata de ciencia o si se trata de tecnología. Hay muchos ejemplos. Lo que tenemos que saber es la diferencia entre uno y otro. Uno es teoría, conocimiento sistematizado, que usa el método científico. La tecnología aplica ese conocimiento. Por ejemplo, yo no sé, ustedes deben ser más jóvenes, pero estos son los primeros celulares que salieron. No, No, ¿verdad? Los primeros no. eran unos superbloques. No mandaban mensajes de texto. Los analógicos fueron los primeros, solo llamadas. Después empezaron a salir para mandar mensajes de texto y si la tecnología no coincidía, podían mandarte mensajes, pero nunca te llegaban. Yo recuerdo porque un amigo una vez me mandó un mensaje y me dijo, te he mandado 1000 mensajes y yo a mí no, yo no he recibido ninguno, pues mi teléfono era analógico en esa oportunidad. No tenían estas pantallas de ahorita, la pantalla era mucho más pequeña y así fue evolucionando. ¿Por qué? Porque mientras más conocimiento se produce, más mejora la tecnología, porque la Y idea es antes de mejorar. esos puntos, profe, no eran los beepers. Antes de todo eran los beepers, sí, señor. Ujú. No sé si todos los que estamos aquí saben lo que es un beeper. Era un aparatico así cuadradito y te mandaban un mensaje, ya se llamaban a un número, a este beeper. Daban el Parecían un código. Tamagotchi. Ajá, ajá, exacto, parecían un Tamaguchi. Ok, bueno, por lo menos estamos en sintonía con la tecnología, con algo de la tecnología. Vean ahí lo que decía. O sea, hemos evolucionado incluso hasta una época en la que pensamos que los robots o la inteligencia artificial nos pueden sustituir. Y lo que hablamos de los teléfonos, cómo han evolucionado, aunque aquí faltan muchas variedades, hasta la actualidad. Ok. Cuénteme, ¿qué me pueden decir de la ciencia y la tecnología?
Si yo les digo ciencias, ¿qué palabras me dirían ustedes que se relacionan con ciencia? La medicina también, profe. Medicina es tecnología, es ciencia aplicada, aunque tiene su parte de investigación. Quienes se ponen a investigar en medicina y descubren una vacuna, o sea, todos los que hicieron el esfuerzo por descubrir las vacunas del COVID, eso fue ciencia. Buscar información, proceder a hacer experimentos, hacer ensayos, ensayo y error hasta que dieron con la vacuna del COVID. Eso, investigación, está muy relacionado con la ciencia. Profe, las ciencias como matemática, física, biología, Ajá, pero eso es conocimiento, ¿ok? Siempre que me hablen de conocimientos, se va a referir, ajá, pero eso es tecnología. Ciencia siempre va a ser teoría, ciencia siempre va a ser conocimiento, ¿ok? Sistemático. Aquí vuelvo a repetir que se subdividen en ciencias sociales que estudian el comportamiento humano y las ciencias naturales, que son parte de lo que ustedes van a presentar en el examen. Ustedes van a hacer un examen de ciencias naturales, ¿ok? Les van a preguntar sobre biología, como el caso de las células, les van a preguntar sobre física, lo vamos a ver más adelante, les van a preguntar sobre química, lo que habla de propiedades de la materia, clasificación de la materia, entre otros, ¿ok? En el caso de la biología, siempre va a hacer referencia al estudio de los seres vivos. Bio significa vida, vida en todas sus formas y maneras. Algunas ramas de las ciencias biológicas son la botánica, que es la que se encarga de las plantas en general, la ecología, la relación de los seres vivos con su entorno, la evolución, que estudia los cambios que se producen en los seres vivos en función del tiempo. Parte de esto lo van a ver con más detalle cuando esté, bueno, se hacen biología para bachillerato por madurez. Ujú. La genética, lo que vimos de ADN, ARN, todo forma parte de una subrama de la biología que se llama genética. Zoología, si se tiene que ver con el comportamiento o el estudio de los animales, de todos los organismos que pertenecen al reino animal. Anatomía, la estructura de los órganos y sistemas, que va a ser el primer tema, eso de los sistemas, en noveno de ciencias, o sea, si sigue el programa como está. Fisiología, que habla sobre las funciones que tienen los diferentes órganos en los sistemas. Para que, o sea, cuál es la función del cerebro, cuál es la función del corazón, cuál es la función del estómago, cuál es la función del páncreas, entre otros. Nada, esto es información, cultura general. Taxonomía es la que estudia cómo se clasifican los seres vivos. ¿Ok? Gente que se la pasa viendo cualquier cantidad de bichitos, ¿ok? Y viendo si tienen características comunes, y entonces los clasifican en reino, familia, clase, orden, hasta género y especie. Parte de esto no tienen que clasificar, pero sí cuando vean evolución, si toman biología en bachillerato. Micología es la parte de la biología que estudia todo lo relacionado con hongos. Citología es la que se encarga del estudio de las células. Y citogenética tiene que ver con el estudio de los cromosomas. Parte un poquito de esto, no así, pero por lo menos identificar esto que ven ustedes aquí, estas Profe, rayitas. disculpe. Ajá. Esos serían, no serían tipos de ciencia, sino una rama de un tipo Ramas de ciencia. biología, ramas de la biología. Son ramas de la biología porque todo esto tiene que ver con seres vivos. La biología es la grande y abarca a su vez el subconjunto de todas esas subdisciplinas o Ok, profe, yo subciencias. tengo una consulta. En este caso vendrían como simplemente qué tipo de ramas No, y en qué. el examen está más fácil. En el examen les dice si son ejemplos de ciencia, ejemplos de tecnología, o si se trata de ciencia, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Ok, pero no entra a profundidad, digamos, cada uno. No, como les decía, esto es cultura general. Esto lo van a ver si toman biología en Bachi. Estos dibujos se relacionan con algunas preguntas de Bachi. Ok, Por ejemplo, si ven esto, esto es un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Todo el conjunto de cromosomas que tiene una especie. Ok, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, cuando vean esto, por allá, cuando yo vi séptimo, vi un dibujito parecido.
La embriología, que es la que estudia cómo evoluciona un ser vivo desde que se forma el cigoto hasta que llega el momento en que nace el ser vivo. ¿Ok? Y esto también nos da pruebas de cómo, o sea, nos da pruebas evolutivas. Cuando Profe, y eso hay sí nos va gente a que... salir. ¿Cómo? No, así no les va a salir. Tranquila, tranquila. La histología estudia los tejidos y aquí, esta parte no así, pero sí pueden ser ejemplos que les puedan colocar. Ejemplos relacionados con la biotecnología, que es lo más avanzado ahorita. ¿Ok? Dice, una de las ramas de la biología que cumple una función trascendental en la obtención de la información relevante para mejorar la calidad de vida del ser humano y su entorno es la biotecnología, encargada de utilizar comercialmente los organismos vivos modificados o los productos de estos para el beneficio del ser humano. Aquí es donde hablamos del cambio de la inseminación artificial, de la fertilización in vitro, que son técnicas propias de la biotecnología, de organismos transgénicos u organismos genéticamente modificados genéticamente, OMG, según sus siglas, ¿ok? Y la nanotecnología ya es una rama que va a nivel mucho más pequeño, por el orden del 10 a la menos 9, a nivel de átomos o moléculas, con fines industriales o médicos. No sé si ustedes han visto películas donde hay alguien que se pone muy chiquitito y se mete con, en un cuerpo humano. ¿No han visto películas así? Sí, claro, como Atman. Bueno, eso es nanotecnología. Partículas demasiado pequeñas a nivel de átomos o moléculas que ingresan a un sistema. De hecho, hay algunos tratamientos que se hacen así, porque la tendencia ahorita es a no invadir. Antes agarraban un bisturí, nos abrían todos, eso son técnicas invasivas. Ahorita hay otras técnicas y por eso, en la medida que evoluciona la ciencia, también evoluciona la tecnología, al punto de ir al tamaño de átomos o moléculas para atender algo específico. Por ejemplo, ¿qué se quiere hacer ahorita? Los tratamientos de radioterapia y quimioterapia invaden todas las células del cuerpo, las buenas y las malas. Ahora se está buscando la manera de hacer tratamientos específicos, o sea, donde están las células cancerosas, atacarlas, y eso ya obedece a tratamientos a nivel de nanotecnología. Todavía hay estudios relacionados con eso. Entonces, con la revolución cultural, el ser humano primitivo logró dominar el fuego y fabricó herramientas, ropa y refugios. Al crearse los asentamientos, o sea, las poblaciones, los primeros poblados, la población comenzó a aumentar, pero la gente se enfermaba y moría muy joven, ¿ok? No había hábitos de higiene, como ustedes ven. Si no fue por el microscopio de Antoine van Leeuwenhoek, no se hubiese descubierto que teníamos bacterias en la boca. A la gente se le caían los dientes y no sabía por qué, por ejemplo. Bueno, ya ahí se habrá inventado la pasta dental, que no era como el tubo que tenemos ahorita, pero algo para empezar los hábitos de higiene. No había sistemas de cloacas, entonces había muchas ratas y alimañas que transmitían enfermedades, ¿ok? Eso motivó a que también surgiera la revolución médica. Y entonces No, empezó a disminuir el índice de mortalidad y aumentar la esperanza de vida. Entonces se generaron antibióticos, vacunas y otras técnicas más actuales como la inseminación artificial, la fecundación in vitro, el trasplante de órganos, la clonación, los organismos genéticamente modificados, el control biológico de plagas. Por ejemplo, antes a la gente se le transfundía sangre y no se estudiaba nada. Entonces, algunas personas se salvaban y otras no, y no sabían por qué, hasta que descubrieron los tipos de sangre, que son proteínas que algunas personas tienen y otras no. Entonces, en función de eso, es importante conocer qué tipo de sangre tenemos, porque podemos ayudar a salvar vidas o podemos ayudar a que salven nuestra vida al conocer nuestro tipo de sangre. Aunque igual, en el hospital te vuelven a hacer el examen de tipo de sangre y te lo hacen como 4 veces para estar bien seguros antes de transfundirte. ¿Cuáles son algunos de los avances más importantes en ciencia que entran en el examen? Las vacunas. ¿Saben lo que es una vacuna?
No, Y la vacuna es la que va en el brazo, no se le escuchó bien. que es diferente a la inyección. O sea, Ajá, la pero, vacuna es diferente a la inyección. La vacuna siempre va en el brazo y la inyección va en la nalga. ¿qué tiene la vacuna? ¿Qué tiene ese potecito? Los mismos enfermedades, o sea, las que Ajá, los estamos agentes tratando. patógenos, ajá. Entonces Es nos las correcto. colocan para que formen parte de nuestro sistema inmunológico. De manera que si nos ataca la enfermedad, tengamos ya sensores que dicen, no, ya, esto no va a pasar porque ya lo reconozco y no me enfermo. O si me enfermo, el nivel de la enfermedad es muy leve. Recuerdo que a mi Digamos hijo, que es como una enfermedad, es la misma enfermedad, solo que como debilitada, si no estoy mal. sí, ujú. Aunque hay personas que tienen inmunidad natural. Cuando me vacunan, ya eso es inmunidad artificial porque estoy permitiendo que entren esos agentes a mi sistema. Cuando yo no me vacuno y no me enfermo, no me da nada, es porque tengo un sistema inmune natural muy fuerte. Antibióticos. ¿Alguien sabe lo que son antibióticos? Como analgésicos, como para los dolores. Analgésicos para dolores. Antibióticos, ¿qué significa antibio? Son para combatir infecciones, ¿no? Son para combatir infecciones causadas por ¿quiénes? Por virus. Bacterias. Importantísimo eso que usted acaba de decir, porque una vez tiene una enfermedad, tiene malos síntomas y es un virus y uno toma antibiótico. No, el antibiótico no le va a hacer nadita, porque lo que está en su sistema es un virus y los virus se atacan de manera diferente. De hecho, yo no lo he comprobado, pero sí dicen que la fiebre que causan los virus es diferente a la fiebre que causan las bacterias. O sea, como los periodos de fiebre, de aumento de temperatura son diferentes. No sé, porque en esos momentos uno se siente tan mal que lo que menos piensa uno es en cuánto tiempo me duró la fiebre, o cómo sudé, o cómo no sudé. Uno simplemente sabe que tiene fiebre y ya. Hay un toque Pero, debajo de ese mueble. pero si nosotros detectamos eso, sabemos que estamos ante un virus o ante una bacteria. Y si es una bacteria, ahí sí nos mandan antibióticos. ¿Por qué es importante saber eso? Porque muchos antibióticos se venden con receta. ¿Por qué se venden con receta? Porque si no, todo el mundo tomara antibióticos para todo. Y las bacterias, recuerden que son organismos unicelulares, su ADN se puede reconfigurar para resistirse a ese antibiótico, que es lo que es un gran problema que ahorita hay en salud. Hay mucha resistencia de las bacterias, entonces cuesta mucho erradicar una enfermedad causada por una bacteria. Por eso tenemos que tener conciencia al usar antibióticos, sobre todo este tipo de medicamentos como son los antibióticos. Porque el cuerpo se puede hacer inmune al mismo antibiótico también. Las bacterias se resisten, sí. Entonces es más difícil atacar esa cepa y hay que hacer otros medicamentos. Entonces eso es más inversión, etcétera. Trasplante de órganos. ¿Qué órganos saben ustedes que se pueden trasplantar? El corazón, Ujú, Hígado, El riñón. hígado, ujú, los pulmones, ujú. Es poco común, pero sí. Las córneas también. Hay gente que le hacen injertos de piel cuando sufren quemaduras muy profundas. Inseminación artificial. ¿Quién sabe algo de inseminación artificial? es cuando alguien no puede tener bebés y le hacen un tratamiento para que quede embarazada por inseminación. Generalmente esos partos son múltiples porque colocan hasta 5 óvulos para ser fecundados y a veces son fecundados los 5 o a veces son fecundados 3. Yo tengo una amiga que su primer parto fue por inseminación artificial y tiene trillizos. Y ya después nació su cuarta hija, pero nació por métodos naturales. Así como tengo amigas que se hicieron tratamientos y tampoco fueron exitosos. Pero son avances de la tecnología que no teníamos antes. Fecundación in vitro estuvo antes de la inseminación artificial, inclusive se decía que eran los llamados bebés de probeta.
Aquí dice que se combina fuera del cuerpo, la inseminación artificial es dentro del cuerpo. De hecho, comenzó antes con ganado. Yo una vez fui a una finca y me dieron un guante de esos plásticos larguísimos y me enseñaron el procedimiento para inseminar una vaca. Menos mal que fue una vaca, es lo que le puedo decir. In vitro se combina fuera, ¿ok? Fuera del cuerpo, los espermatozoides con los óvulos y luego se colocan en una incubadora hasta que se produzca la fertilización, o sea, la unión de los dos gametos para que se forme el cigoto. En lo que se forma el cigoto, ya el embrión se inocula en el útero de la mamá. Dicen, no sé porque no lo he leído, yo nunca me dije, bueno, ok, es una noticia, pero no le presté atención en su momento. No sé si saben quién es Celine Dion, es una cantante canadiense. No sé si Sí. saben. Dicen que ¿Quién? ella tuvo un bebé por fertilización in vitro. Celine Dion. Sí, Ujú, porque el esposo ya está mayor. ujú. Sí, pero, o sea, yo escuché la noticia, vi, creo que la vi en televisión, no, hace años, eso fue hace mucho tiempo, pero no la detallé, no la leí, no. Entonces dije, sí, voy. Me confié en que sí, Celine Dion tuvo un bebé por fecundación in vitro. La insulina es una hormona que produce el páncreas y ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Hay pacientes o hay personas cuyo páncreas no funciona, entonces tienen que inyectarse insulina para poder eh, procesar los azúcares en su cuerpo. Eh, Hay muchas técnicas recientes y mucho. ¿Qué pasa con estas tecnologías recientes? Que como se usan animales, entonces hay muchos conflictos éticos. La misma clonación. ¿Quiénes somos nosotros para modificar un organismo genéticamente? ¿Quiénes somos nosotros para producir nuevos seres vivos? ¿Ok? Entonces hay factores de ética que están ligados a al uso de estas nuevas tecnologías porque se considera incluso que es como hacer fraude a la biología y a la humanidad y a los seres vivos. Porque si queremos resolver un problema que es la alimentación de toda la población del mundo, que es un gran problema, se han creado vegetales, alimentos modificados genéticamente que responden a las necesidades, pero están alterando los ecosistemas. Entonces, esas alteraciones realmente traerán consecuencias positivas o negativas, no lo sabemos, pero sí hay esas preguntas de si estamos haciendo moralmente lo correcto. En búsqueda de mejorar nuestra calidad de vida, muchas veces hemos creado problemas en nuestro planeta. Lo conocemos, el calentamiento global, la contaminación. Entonces, es importante usar sabiamente la ciencia y la tecnología, pero muchas veces el problema se descubre tiempo después. Ahora estamos en un proceso de revertir todo el daño que le hemos hecho al planeta, porque es nuestra casa mayor. Si se daña el planeta, pues no tenemos dónde vivir, ninguno, ninguno. O evolucionamos, como decía Darwin, o nos extinguimos, como le ha pasado a tantas especies. Esta parte de los organismos genéticamente modificados. No sé si ustedes han visto que aquí esto es orgánico, esto es orgánico. Bueno, lo que quiere decir es que es natural, no hay ningún tipo de componentes artificiales allí, ni manipulación genética de esas especies, o sea que son producidos básicamente con técnicas artesanales, naturales, esos productos Profe, que llaman eso se da orgánicos. mucho acá, digamos, en Sarapiquí con la piña, porque hay mucha piña orgánica. Qué bueno, aquí la piña es deliciosa. Yo aquí no he probado ninguna piña que me sepa mal. En Venezuela algunas son ácidas y secas. Aquí todas las que he probado han sido dulcitas y jugosas. Me encanta la piña. El control biológico de plagas es otra técnica, ¿ok? Y como lo dice el mismo nombre de la técnica, control biológico de plagas. Utilizo una especie para controlar otra que me está dañando un cultivo. Antes se usaban plaguicidas y Profe, sustancias que... disculpe, Ajá, todo esto, todos estos avances de la ciencia van a salir en el examen. cualquiera, cualquiera. Esto es lo general. En el examen les pueden poner ejemplos específicos. Ahorita lo vamos a ver. Acuérdense que después de cada clase
Vemos cómo viene en el examen que tenemos de práctica para el curso, para el desarrollo de la teoría del curso. Algo aquí, Google, voy. Esta es la clase. Ok. Yo más tarde la desdoblo, la descargo, porque dice que es una carpeta zip. Ok. Fertilizantes. Antes se utilizaban sustancias que dañaban mucho los cultivos y los suelos. Ahora se pueden utilizar fertilizantes naturales. Ok. También ha habido avances en transporte y comunicaciones, chips de computadoras, teléfonos inteligentes, cámaras fotográficas de video, televisores plasma, entre otros. Cambios en alimentación. Actualmente comemos mucha comida congelada, precongelada, preparada, donde dice combine y listo y ya. Avances de la ciencia aplicados en tecnología en diferentes ramas del conocimiento y con el propósito de mejorar la calidad de vida. Tecnología espacial, ¿qué saben ustedes de eso? Cohetes, transbordadores espaciales, la estación internacional que está dando vueltas alrededor de nuestro planeta, la misma ropa que usan los astronautas, el tipo de comida que llevan los astronautas al espacio, todo eso es tecnología. Manipulación genética, que es alterar el ADN de los seres vivos, y sueros antiofídicos. En este particular, Clodomiro Picado y en el Instituto Clodomiro Picado se ha desarrollado esta línea de sueros antiofídicos. Clodomiro Picado originalmente nació en Nicaragua, pero él vino a hacer muchos estudios y trabajos aquí en Costa Rica. Por lo tanto, le dieron el nombre de benemérito de la patria por todos los aportes que hizo con sus investigaciones y sus estudios aquí en el país. Uno de ellos, lo relacionado con sueros antiofídicos. Y se dice que él fue el precursor de Alexander Fleming con los estudios relacionados con la penicilina. No sé si saben qué es la penicilina. No. Es un antibiótico que se usa para las inflamaciones de las glándulas, ¿ok? Entre otras infecciones bacterianas. Se le otorga el descubrimiento a Alexander Fleming, pero Clodomiro Picado también hizo estudios relacionados con esa cepa de hongos. Son unos hongos que ocasionan enfermedades y se les cura con ese medicamento. Ok. Volvemos a la ciencia y yo les decía que la ciencia utiliza su propio método y ese método se conoce con el nombre de método científico. ¿Ok? El método científico, como veíamos en el video, los conocimientos son sistematizados. El método científico tiene una serie de pasos que se cumplen en ese orden para poder emitir al final una teoría, una ley, un principio. Bien, lo primero por lo que empieza el método científico es por la observación. Hay que observar si todo está bien, si hay algo que me llama la atención, bueno, ¿qué será eso, verdad? Y empezar a indagar sobre eso que me llama la atención. Luego, reflexiono al respecto y establezco una hipótesis. Esta parte también se puede sustituir por búsqueda de información, ¿ok? Por tratar de responder esas preguntas iniciales de ese fenómeno que estoy observando. Me planteo una hipótesis. Una hipótesis es una suposición. Hagamos un ejemplo sencillo. Si yo me compro una semilla y la meto en una maceta y no le echo agua, ¿qué va a pasar? Se seca, no crece. No nace, ¿verdad? ¿Qué pasa si le echo mucha agua? Ahogo la maceta con la semilla. Muere de igual manera, profe. Exacto, por abundante agua, ¿ok? Por sobredosis de agua. Entonces esas son suposiciones, son hipótesis. Si no le agrego el agua a la planta, entonces no van a ser. Si le agrego mucha agua es como una condición. Si hago esto, entonces va a pasar esto.
Una hipótesis es una relación entre una causa y un efecto, una suposición. Ahora, si le agrego una cantidad moderada de agua, la planta podrá nacer. Y empiezo entonces y diseño un experimento. Pongo una maceta con la semilla y no le echo agua. Pongo una maceta con la semilla y le echo agua, una cantidad moderada de agua. Pongo una maceta y la inundo de agua. Y voy haciendo una bitácora de todos los días que va pasando. Analizo la información con base en lo que experimento y al final establezco una conclusión. ¿Para qué se usa la conclusión? Para aceptar la hipótesis, para contrastar la hipótesis, para darle respuesta a la pregunta de investigación. El experimento me ayuda a verificar cuál de mis hipótesis está correcta, acertada o no. Y con base en el análisis establezco conclusiones. ¿Ok? Esto puede ser una actividad de ustedes de cultura general. Y nos vamos acá. Uy, ¿por qué me fui tan lejos? Permiso, voy a hacer algo súper rápido. Ok. Entonces repasemos un poco lo que hemos visto en la práctica de examen que tienen desde la primera clase. Me indica el compañero que ahí están las dos clases anteriores, pero yo tengo clases hasta las 9. Entonces después de eso yo voy descargando porque está en una carpeta zip. Yo tengo que descargarla, extraerlos del zip y así. Las primeras Profe, ¿a preguntas. dónde van estas clases? Perdón. Yo les comenté que si en el caso de que se graben las clases, yo las subo a mi canal de YouTube y les comparto el enlace. Pero no las pongo Ok, públicas. gracias. No las pongo públicas. El enlace solamente, o sea, pueden verlo solo las personas que van a tener el enlace. Ok, profe, Ujú. gracias. Con gusto. Vimos la pregunta 2, la pregunta 3, con lo que discutimos la semana pasada, la pregunta 4, la 5, la 6. Aquí, en la 7 no hicimos nada, ¿verdad? Porque faltaba la parte del nucleolo. Entonces, es la sustancia semilíquida. Semilíquida. Eso es un jugo. ¿Cómo has? Sí, correcto. Ujú. Al que me preguntó en el chat, sí. Si es una sustancia semilíquida, es un jugo, ¿verdad? Y si es un jugo, plasma significa jugo, como el plasma que tenemos en la sangre, que forma parte de nuestra sangre. La estructura porosa que permite el intercambio de sustancias. Eso es una membrana, en este caso entre el núcleo y el resto de la célula. Es la membrana nuclear. Yo, por ejemplo, si fuera a presentar un examen, nada más saber que la primera es carioplasma y es la única opción que tiene carioplasma, ya hubiese respondido la D y hubiese pasado a la siguiente. Pero si usted quiere estar más que seguro, entonces, bueno, lee la segunda y es membrana nuclear y con eso dice, esa es la respuesta correcta. El núcleo tiene una doble cubierta exterior formada de lípidos que aísla, voy que aquí para leer, las moléculas de ácido desoxirribonucleico respecto a la materia citoplasmática y controla el acceso a la información hereditaria de la célula. Esta separación facilita la organización del ADN para ser copiado antes de que la célula madre se divida en células hijas. Además, controla el paso de muchas sustancias entre el núcleo y el citoplasma. ¿Cuál de esas estructuras? Esa sí la respondimos. Esa sí decíamos que era la membrana nuclear, porque dice que es una doble cubierta exterior y controla el paso de muchas sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Todo lo que controla entradas y salidas es una membrana. Y en este caso está entre el núcleo y el citoplasma, no entre el citoplasma y el exterior. Entonces, esa membrana es la membrana nuclear. De hecho, no está membrana citoplasmática. Esa la hicimos la semana pasada. Esta creo que fue la que no hicimos. Estructura formada por ADN en forma de cromatina. Cuando el núcleo celular comienza el proceso de división, los hilos de cromatina se condensan hasta formar unos bastoncillos duplicados que presentan una forma y un tamaño característicos. Cada uno tiene una región constreñida llamada centrómero. ¿Cuál será? No es membrana. Acuérdense que si voy a cambiar el coso este.
Puedo responder por lo que sé o por lo que no sé. No es membrana, porque no me dice que separa nada, ni permite la entrada ni la salida. No me dice jugo, no me dice líquido. La A. No me dice, ajá, no me dice qué es la estructura. Ahí dice, es el componente esférico, ya sabemos que está en el interior del núcleo. Entonces, ni modo. Si no es la B, ni la C, ni la D, es la A. Y aquí lo puedo ver en la figura. Estas XXX y esto del centro se llama centrómero. Es como la faja que tiene el cromosoma en el centro. Son los cromosomas. Aquí habla de Rudolf Virchow. Esta sí la hicimos y decíamos que el primer tema tenía 10 preguntas. A partir de la pregunta 11 vemos el tema 2, que dice, ¿es el conocimiento organizado en forma sistemática? ¿Eso es ciencia o es tecnología? Conocimiento sistemático. Ciencia. Ciencia. Usted escribe en su cuadernillo ciencia. Conjunto de conocimientos técnicos que permite diseñar, crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y ayudan a satisfacer las necesidades. ¿Ciencia o tecnología? Tecnología. Conocimiento estructurado que se genera a partir del método científico. ¿Ciencia o tecnología? Ciencia. Ciencia. Vean que aquí en el examen viene mucho más fácil. Entonces la respuesta viene a ser la opción A. 1 y 3 corresponden con ciencia y 2 con tecnología. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Claro. Gracias. En la 12, la teoría del Big Bang. Cuando se habla de teoría, ¿eso es ciencia o es tecnología? Tecnología. Ciencia. Cuando se habla de Ciencia, profe. ciencia, la ciencia me Ciencia. genera leyes o teorías. La creación del teléfono celular, ¿eso es ciencia o tecnología? Tecnología. Ujú. Ciencia. Tecnología. La tecnología siempre es tangible, la puedo tocar, la ciencia no. La biología genera un conjunto de conocimientos. ¿Eso es ciencia o tecnología? Ciencia. Ujú. El diseño del videobeam, que es el proyector, un aparato que permite proyectar en la pantalla algo, proyectar imágenes en una pizarra. ¿Eso es? Tecnología. 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 Entonces cuéntenme. 1 y 3 ciencia, 2 y 4 tecnología. Por eso les digo, rayen, para que puedan, porque ese poco de letras a mí me confunde, a mí. Entonces, si usted está en el examen, ya de por sí está nervioso, raye, ¿verdad? Y va colocando y así no se equivoca cuando vaya a marcar la opción de respuesta. Vean que está muy fácil identificar si se trata de ciencia o tecnología. En la siguiente dice, la urea se usa como fertilizante foliar. Foliar es para las hojas, para la planta de frijol. Eso es aplicación de la ciencia en Agrícola. agrícola. Hay una opción que empieza por agrícola, yo lo dejaría hasta ahí. Pero bueno, el marcapaso es un dispositivo pequeño que se implanta mediante un procedimiento quirúrgico en el pecho. Eso es salud. Ciencia. Salud. Aplicación en la salud. Perfecto. Ahí ya empiezan a poner ejemplos. ¿Cuál ejemplo les va a salir? Cualquiera. Por eso les dije como los avances generales de la ciencia, pero igual pueden poner cualquier ejemplo en las preguntas. Entonces, el Sputnik 1 fue el primer satélite artificial enviado al espacio. Eso es industria, salud, agrícola, exploración espacial. Exploración espacial. Exploración espacial. Pero tengo dos opciones con exploración espacial. Yo tengo que leer la segunda. Ensamblaje de automóviles. ¿Eso es exploración espacial y salud o exploración espacial e industria? Espacial e industria. Correcto. Vean que son ejemplos. Dígame, la persona que me escribió. en el Profe, chat. una pregunta. Ajá. La industria puede ser el nombre de una empresa también. ¿En la industria puede ser? El nombre de una empresa. No, pero no te van a poner el nombre de una empresa.
Es que a mí una vez en un examen pasado de ciencia me pusieron un ejemplo que era el nombre de una empresa, pero me lo pusieron como en inglés, que yo no sabía que era una empresa. Ah, Me pero por dejan ejemplo ahí de como el Sputnik. El Sputnik es el nombre de una nave espacial, pero siempre te dan más indus- información. industria, ¿como a qué se refería? Si no es molestia. La industria de automóviles, el forjado de herramientas, una fábrica de computadoras. Pero Muchas igual, gracias, profe. no solamente te van a poner el nombre de la empresa, sino qué hace, para que sepas en qué campo está, si está en el campo agrícola, en salud, en tecnología, ¿ok? En la número 15 dice, haciendo uso del maíz, es posible producir combustible para el funcionamiento de los motores de los automóviles. Este es un recurso que no afecta al medio ambiente. La información anterior se refiere al aporte de la biotecnología en si se produce combustible, ¿el combustible qué es? Energía. Ajá, Alternativas. ajá. Y si no afecta al medio ambiente, Es alternativa. es alternativa. Excelente. Vean cómo usan otras palabras Bien. para ayudarme a responder. Correcto. En este caso, la opción de respuesta es hay energías alternativas. Vean que está mucho más sencillo de lo que presentamos hoy. Yo les di más cultura general. Por aquellos si se deciden estudiar bachi y también un poquito les da información para noveno, sobre todo para noveno. Lo que está un poquito allí. ¿A qué se refiere con qué? ¿A qué se refiere con qué? No entendí. Profe, ¿esto usted Alternativa. lo mandó la semana pasada? ¿Perdón? ¿Esto usted lo mandó la semana pasada? Lo mandé a la primera clase. Qué raro, es que imprimí, pero no me dieron eso. La primera clase. Ese material lo pasé a la primera clase. Sí tengo todo menos la práctica. Eso usted en